Bueno, estamos jóvenes. Vayan buscando donde nos quedamos, ¿no? Dinámica, fluidos compresibles, conservación de la energía, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ya. Conservación. ¿Hasta dónde llegamos a la última clase? Hasta celeridad del sonido, ingeniero. Hasta la variación parabólica, ¿no es cierto? Nos toca el punto 2.4. Sí, creo que es ahí, ¿no? Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí se ve, ingeniero. Un momento, por favor, no sé qué diablos pasó aquí que... Esto, ahora sí, ya estamos. Bueno, la pizarra. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, ingeniero. Bueno, entonces, bien, hoy vamos a ver, jóvenes, la conservación de la energía. Fíjense que para un sistema estático, como ustedes vieron en termodinámica, el cambio en la energía cinética, o el teorema de trabajo de energía cinética, es igual al trabajo realizado por las fuerzas externas más el trabajo realizado por las fuerzas internas. Pero si hay intercambio de calor, a esta expresión que viene de la mecánica racional para un sistema de partículas, hay que sumar o restarle el calor. Entonces, va a aumentar la energía cinética si recibe trabajo
y externo, interno, y sí recibe calor. Por eso los signos positivos, ¿no? Bueno, ¿eso qué significa? Que en esta ecuación, si este es el sistema, estamos adoptando como sistema como referencia que si el sistema recibe trabajo, es positivo, ¿no? Luego, si el sistema recibe calor, también es positivo. Está aumentando su energía. Y si el sistema realiza trabajo, es negativo. Y si el sistema entrega calor, también es negativo. Bien, esa es la convención y ese es el escenario, ¿no? Ahora, en el caso de cuando las fuerzas internas son conservativas, que es el caso del movimiento de gases, este término puede expresarse como menos la variación de la energía potencial interna, que es E. Entonces nos queda que delta, el cambio de la energía cinética, es igual a W menos delta E más delta Q. Y si esto se pasa al otro lado, queda que el delta, y como la derivada es una suma, la suma de las derivadas y los incrementos son derivadas, delta E es delta E sub C más C es igual a W más delta Q. Bien, hasta ahí va todo bien. Ahora, ¿cuánto vale el trabajo realizado por las fuerzas externas? Entonces empecemos las fuerzas que pueden actuar sobre un gas en movimiento. Entonces se tiene que las fuerzas de masa son conservativas y se pueden expresar como menos delta de G por Z, la función potencial. Esas son las fuerzas de masa, el trabajo de las fuerzas de masa, ¿no? El trabajo de las fuerzas de superficie, como ustedes ya saben, es menos delta de P sobre ρ. Y luego tenemos que la variación de la energía cinética por unidad de masa, esto es por unidad de masa. Por unidad de masa. Y esto, todo esto es por unidad de masa, ¿no? Por unidad. Y luego se tiene que el cambio de la energía cinética por unidad de masa es U cuadrado sobre 2, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, por unidad de masa se simplifica. Bien, ¿se entendió hasta ahí, jóvenes? Entonces, si ahora se sustituye todo esto aquí, entonces nos queda, y aquí también, entonces nos queda que delta de U cuadrado sobre 2 más la energía interna es igual a W, ¿no? Y W, ¿cuánto vale? Menos delta de G por Z menos delta de P sobre ρ y eso, nada más delta Q. Y el trabajo también es por unidad de masa, ¿no? Bueno, si ahora pasamos esto al otro lado y aplicamos la propiedad distributiva, nos queda que delta de G por Z más la energía interna más P sobre ρ más U cuadrado sobre 2 es igual a la variación del calor. ¿Se entendió, jóvenes? Y al término energía interna, al término energía interna más P sobre ρ se le da el nombre de entalpía. A este término se le da el nombre de entalpía. Entonces queda que delta de G por Z más la entalpía más U cuadrado sobre 2 es igual al cambio de calor, al intercambio de calor. ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Bien, ahora, fíjense que aquí yo cometí un pequeño error, que este es el trabajo, no un error, sino que me olvidé de algo, que este trabajo es el de las fuerzas conservativas más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Entonces, aquí, fíjense, en esta ecuación me está faltando el trabajo de las fuerzas no conservativas.
porque todas estas son conservativas, todas estas son conservativas. Entonces aquí me queda el trabajo de las fuerzas no conservativas más delta Q. Entonces aquí queda el trabajo de las fuerzas no conservativas más delta Q. Bien, bueno, eso es, básicamente es eso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ahora vamos a analizar un poco las propiedades de la entalpía, de este término. Entonces, propiedades de la entalpía. Entonces, la entalpía dijimos que es la energía interna más P sobre ρ. Pero, si ustedes recuerdan, el cambio de entalpía va a ser el cambio de la energía interna más el cambio del P sobre ρ. Bueno, ¿y esto cuánto vale? Esto vale CB por delta T. O si ustedes quieren, CB por unidad de mol, ¿no? Puede ser por unidad de mol o por el número de moles, ¿no? ¿Y esto cuánto vale? Por la ley de los gases será más P sobre ρ, vale R por T. Y esta es la constante particular. Entonces esto será delta de RT, o sea, delta de RT, o sea, R por delta T. O sea que esto termina siendo que el cambio de entropía, de entalpía, perdón, es igual a CB más R por delta T. Pero esto, jóvenes, ya vimos que es CP menos CB. Entonces, delta H es igual a este se va con este y me queda CP por delta T. O sea, o también si quieren, el diferencial de H es el calor específico a presión constante por el de T. Y si uno integra entre 0 y un valor de H y entre el 0 absoluto y un valor de T, de aquí se obtiene que H, la entalpía, ¿no? O el cambio de entalpía, la integral en deltas es esta, pero la integral tomando como referencia el 0 absoluto, ¿no? Va a ser, y si Cp es una constante, bajo esa hipótesis, Cp constante, entonces Cp por T, que sería la otra. Fíjense que la energía interna es Cb por T y los cambios son idénticos, es Cp por delta T y el cambio en energía interna es Cb por delta T. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Bueno. Entonces vamos un paso adelante. ¿Qué más tenemos en el apunte? Ahora. Bien, entonces el cambio de entalpía es Cp por delta T. Es Cp por delta T. Bien, el cambio de entalpía es Cp por delta T. Bueno, entonces, ahora viene el análisis para la condición de flujo adiabático, ¿no es cierto? Entonces, pero el cambio de entalpía, jóvenes, también se puede expresar, como vimos hace un momento, como Cp por 1 sobre R por delta D P sobre ρ. ¿Por qué? Porque P sobre ρ
es igual a R por T. Entonces, si yo escribo 1 sobre R por P sobre ρ es igual a T. Entonces, como esto es una constante, entonces 1 sobre ρ por el delta de P sobre ρ es igual al delta T. Entonces, este delta T lo sustituimos por esta expresión. Bueno, entonces nos queda que el delta de H es igual a Cp por, y R es Cp menos Cb por delta de P sobre ρ. Entonces delta nos queda que esto es Cp sobre Cp menos Cb por delta de P sobre ρ. Y si dividimos por Cp, nos queda delta de P sobre ρ. Todo, esto es 1, esto es 1, esto es 1 menos K. 1 menos 1 sobre K, porque K es Cp sobre Cb. Bien, K es 1, entonces 1 sobre K, entonces queda que la variación de P sobre ρ, en otras palabras, el trabajo realizado por la fuerza neto, ¿no? La diferencia es K menos 1 y K que multiplica. ¿Se entendió? Bueno, entonces delta H se puede expresar como Cp por delta T, pero también se puede expresar como K sobre K menos 1, todo que multiplica a delta de P sobre ρ. ¿Está? ¿Estamos o no estamos? ¿Están por ahí jóvenes o estoy hablando solo? Sí, ingeniero. ¿Se entendió hasta acá? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, listo. Entonces, si ahora vamos a la expresión general, el cambio de G por Z más la entalpía más U cuadrado sobre 2 por unidad de masa, ¿no es cierto? Va a ser igual al trabajo realizado por las fuerzas externas, no conservativas, más el calor entregado, ¿no? O recibido, perdón. Entonces, si ahora consideramos que en un gas G por Z es muy pequeño comparado con estos valores, entonces se puede escribir que delta de H más U cuadrado sobre 2 no es igual, pero es aproximadamente igual al trabajo más Q. Y no se olviden la convención. Si recibe positivo, si recibe positivo, si entrega negativo y si entrega es negativo. Bien, y fíjense que al final uno tiene una expresión muy simple, que es esta. Uno tiene una expresión muy simple, que es esta. Bien, bueno, ¿y eso dónde nos lleva? A que si ahora uno trabaja un poco aquí, uno tiene que delta H más delta de U cuadrado sobre 2 va a ser igual a W más Q. Pero este delta H, si ahora lo quiero expresar en términos de la temperatura, es Cp por delta P más delta de U cuadrado sobre 2. Y si ahora asumimos que el sistema está aislado, entonces bajo estas condiciones esto es 0 y esto es 0, entonces vale 0. Para un sistema aislado vale 0. Entonces uno tendrá que, en esas condiciones, Cp por delta T es igual a menos U cuadrado sobre 2 menos U0 cuadrado sobre 2. O sea, U0 cuadrado sobre 2 menos U cuadrado sobre 2. O sea que si se despeja de aquí U, que es la velocidad del gas,
tendremos que u cuadrado sobre 2 sí, está bien. Entonces, 0 menos CP más, un segundo por favor, un segundo, vamos a, aquí, un segundo. Entonces, esto será CP por T menos T0 es igual a menos U cuadrado sobre 2 más U0 cuadrado sobre 2. O sea que si despejamos este valor, nos queda que U cuadrado sobre 2 pasa al otro lado y nos queda U0 cuadrado sobre 2 más menos CP por T menos T0. O sea, se puede escribir que esto es U0 cuadrado sobre 2 más CP por T0 menos T, sacando factor común menos 1. Y listo, ya estuvo. O sea que la velocidad del gas puede expresarse como multiplicando por 2 U0 cuadrado más 2CP por T0 menos T raíz cuadrada. Bien, bueno, ahora, si uno tiene, por ejemplo, un obstáculo, la punta de un cohete, la punta de un transbordador, por ejemplo, ¿no? Y uno tiene que se mueve el gas o se mueve el transbordador, este punto es el punto de estancamiento, porque es de velocidad relativa a 0, porque el gas ahí desde el punto de vista de la velocidad relativa es 0, y aquí tendremos una temperatura O sub 0 máxima y una velocidad O sub 0 que es nula. Entonces, para el punto de estancamiento, entonces U sub 0 es 0 y T0 es máxima. La temperatura es máxima, entonces queda que U es igual a la raíz de 2CP por delta T. Fíjense que en un líquido, jóvenes, la velocidad de caída en un líquido vale raíz de 2G por delta de H. Entonces, fíjense que CP juega el papel de G, el 2 sigue siendo el 2, y delta T juega el papel de delta de H. ¿Se entendió? Bien. ¿Se entendió la similitud? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, ¿qué más? Nada más. Bueno, ahora vamos a dar un tema muy importante, extremadamente importante por sus aplicaciones prácticas, que se llama aproximación del flujo compresible. Bien, no quiero que nos perdamos en la matemática y nos vamos a concentrar en la parte física y conceptual. O sea, la pregunta es, yo podría dejar de lado todas estas fórmulas y usar las fórmulas de un líquido, Bernoulli puro, porque fíjense que las ecuaciones para conservación de la energía para un líquido es mucho más simple aplicar esa ecuación que todo esto. Esto es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque la densidad no es constante. Entonces, al no ser constante, empieza a jugar el calor, ¿no? Empieza a jugar el calor, hay transferencia de calor, entonces ya no es lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo puedo yo simplificar el análisis? Bueno, se puede simplificar. Y tiene muchísimas aplicaciones prácticas. Esa es la idea de lo que, cuando uno dice aproximación del flujo compresible, es decir, lo vamos a aproximar. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es muy simple. La variable fundamental, en el apunte hay todo el desarrollo matemático completo que no vale la pena. Vamos a concentrarnos en el concepto. La variable fundamental es el número de Mach, que se define como la velocidad sobre la celeridad del sonido, ¿no?
la velocidad sobre la celeridad del sonido. Bien, bueno, básicamente es eso, la velocidad sobre la celeridad del sonido, ¿no? Entonces, desarrollos matemáticos de por medio con el desarrollo en serie conducen a esta expresión que es lo que quiero que analicemos. Se llega a que delta P dividido rho u cuadrado sobre 2 es igual a 1 más el número de Mach al cuadrado sobre 4 más 2 menos K sobre 24 por el número de Mach a la cuarta, ¿no es cierto? Más, y así siguiendo, sigo sumando términos de la serie. Bien, fíjense que si delta, ahora, si ustedes toman Z más GZ más P sobre rho más U cuadrado sobre 2, Bernoulli puro, y esto es una constante, y dejamos de lado Z, o sea, no tomamos en consideración la variación de la energía potencial, me queda que el delta P sobre rho, o el delta P, multiplico por rho, me queda P más rho u cuadrado sobre 2 es una constante. O sea que el delta P, ¿no? Más el delta de rho u cuadrado sobre 2 es 0. Fíjense que delta P sobre rho u cuadrado sobre 2, y aquí, esta es una variable que da, y aquí aparece rho u cuadrado sobre 2, o sea, esto puede ser 1, ¿no? Entonces, este delta P es un número fundamental, porque da la variación de la presión respecto a la energía cinética. Entonces, la variación de la presión respecto a la energía cinética de un líquido. Entonces, como es para un líquido, eso, en el caso de un gas, vale esto. En el caso de un líquido, vale 1. Entonces, para un líquido, vale 1. Y para un gas, vale 1 más esto, más esto, más esto. Entonces, uno hace una tablita donde uno pone la velocidad con distintos valores, ¿no? Y de acá pone el número de Mach, ¿no? Entonces, como uno conoce la celeridad del sonido, entonces aquí pone el delta P sobre rho u cuadrado sobre 2. Entonces, esto termina siendo, como tienen en el apunte, ¿no? Esto termina siendo para distintos valores de la velocidad, por ejemplo, para una velocidad, para un Mach de 0,1, la velocidad vale 33 metros por segundo, 33.1, y el delta P sobre rho vale 1.003. Y así siguiendo, ¿no? Y así siguiendo. Fíjense que para 0,2, el delta P vale 1.010 y la velocidad es 66,2 metros por segundo. 66,2 metros por segundo. O sea que el error que se comete con Mach 0,2 es del 1%. Esto, fíjese, si fuera líquido sería 1, pero si es gas es 1.01, o sea, aquí hay un error del 1%. Entonces, siempre y cuando se cumpla la condición de que el número de Mach sea menor o igual que 0,2, el movimiento de un gas puede ser considerado como un líquido. ¿Se entendió la conclusión? En otras palabras, mientras el número de Mach sea menor que 0,2, se trabaja con un gas como si fuera un líquido. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿están escuchando? Sí. Bueno, eso es todo. Entonces, si Mach es mayor, entonces, fíjense, si ahora uno clasifica el flujo según el número de Mach, entonces aquí uno tiene 0, aquí tendrá 0,2, aquí tiene 0,8, aquí tienen 1 y aquí tienen más o menos 5. Entonces, esta es la zona de comportamiento
como líquido. Rho aproximadamente constante. Esta es la zona de comportamiento como gas perfecto. Y a partir de aquí, vamos a marcarlo, esto es un gas, este ya no es un gas perfecto. Aquí la variación de la entropía se puede aproximar cero, y a partir de acá ya no. A partir de aquí la variación de la entropía es mayor que cero, o sea, ya deja de ser un gas perfecto. Y esta es la zona de comportamiento subsónico. Aquí es sónico y esto es supersónico. Pero cuando uno supera 5, a partir de aquí es hipersónico. ¿Se entendió la clasificación, jóvenes? Sí. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, esta es la zona de Rho constante y todo esto hacia allá es Rho variable. Entonces, fíjense que mientras nos movamos en esta zona, Rho es más o menos constante y listo, con Mach 0,2. Si superamos 0,2, no, Rho es variable y se comporta como gas perfecto hasta aproximadamente 0,8. Pero con la condición de que no hay cambio de entropía, es un gas perfecto, pero a partir de 0,8 el cambio de entropía es mayor que cero, entonces aquí empiezan a haber pérdidas de energía, intercambio de calor y todo lo demás. Entonces, esta es la zona de régimen subsónico, sónico, supersónico y hipersónico. Rho aproximadamente constante, Rho variable. Delta S aproximadamente igual a 0 hasta 0,8 y de aquí en más delta S mayor que 0, siendo S la entropía. ¿Se entendió el resumen? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, ingeniero. Bueno, ahora tienen que acordarse, jóvenes. Porque si no se acuerdan, ¿para qué sirve? Bueno, listo. Hasta aquí. El viernes terminamos el capítulo. ¿De acuerdo? Hasta acá. El viernes terminamos dinámica de... Pero el viernes es el examen, ¿no? El viernes el examen, pero ingeniero. Sí. Bueno, nos vemos en el Parque Industrial a las 5. Muy bien. Listo, ingeniero. Nos vemos el viernes a las 5 en el Parque Industrial y terminamos el capítulo el próximo miércoles. Bien, bien, nos vemos el viernes en el Parque Industrial a las 5 de la tarde. Sean puntuales, jóvenes. ¿Ya? Listo, ingeniero. ¿Qué temas van? Propiedades físicas de los fluidos, cavitación, estática de fluidos, cinemática de fluidos, dinámica de líquidos perfectos. Hasta ahí. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bien, ingeniero. Bueno, nos vemos el viernes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Pero, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego.